Querido amigo, feliz noche. Yo no suelo responder algunas posturas, críticas, llamamientos, simplemente las posturas que las personas asumen frente a los actores políticos. Pero el presidente Juan Guaidó hizo presentó un plan hace poco. Además, llamó a una unidad mínima necesaria y eso generó algunas dudas, preguntas, comentarios, análisis por parte de algunas personas. Yo voy a rescatar muy en especial el contenido que generó Valentina Gómez. Yo colocaré en sus redes sociales para que la puedan seguir y además verificar su último post, su última publicación. Una mujer extraordinaria, una inteligencia la cual aplaudo. Y ella allí decía: voy a rescatar dos cosas que pudieran englobar la constante de lo que están diciendo algunas otras personas sobre el presidente Guaidó y sobre la propuesta que hizo. Una de ellas es la palabra pueblo. Entre otras cosas, han dicho que es necesario que el presidente Guaidó escuche más al pueblo y que se acerque más al pueblo, y que sus niveles de rechazo son producto de la no cercanía o de la poca cercanía que tiene con el pueblo. ¿Cuál pueblo? Valentina, querida, te respeto, pero ¿cuál pueblo? Porque pareciera que el uso que se le ha dado a este término ha sido grotesco, errático. A ver, no, soy docente, pero no quiero ser aquí el profesor que va a dar una clase magistral. Hay un marco teórico que pudiéramos tener como referencia para entender este término, esta palabra. Y entre otros enfoques, para entender esta palabra pueblo, pudiéramos tomar lo geográfico. Es decir, hay un enfoque que asume o determina, concepciona al pueblo como un territorio con unas características diferenciales a otros espacios territoriales que componen a un municipio, a un estado, a un país. Tiene un enfoque más geográfico, técnico, territorial sobre este término. Hay uno demográfico, donde perfila a un grupo de personas o a una persona en una entidad específica, comparten historias, culturas, religiones, inclusive perfiles antropomórficos. Y esto compone entonces uno de las escuelas para el estudio de escenario, como lo es la geopolítica. Involucra no solamente el componente humano, sino también ese humano en un territorio. Pero eso es teoría. Hay un marco discursivo que allí los políticos son extraordinarios. Si nosotros quitásemos esa palabra pueblo de los actores políticos, yo estoy seguro que muchos de ellos no tendrían nada que decir. Que se sustenta sobre las demandas, denuncias y articulaciones que hacen para con los pobres ciudadanos frente a las instituciones del Estado. Pero no se sustenta sobre elementos científicos, comprobables, además sostenibles, para poder darle fuerza, vigor, vigencia a un contenido. Entonces, la palabra pueblo pareciera que es vacua. Dicho sea de paso, yo no soy el hombre más religioso, Valentina querida, pero hay un pasaje de la historia cristiana donde Poncio Pilato le pregunta al pueblo, le pregunta a la mayoría, si liberan a Barrabás, un asesino del momento, o a Jesús, el maestro Jesús, hijo de Dios. Y el pueblo, la mayoría, decidió juzgar a Jesús, al Mesías, al maestro espiritual más grande de toda la historia. Entonces, ¿qué pueblo? Así, a ese pueblo marginal políticamente, y perdón, sé que esto puede sonar mal, a mí no me importa, pero políticamente la sociedad venezolana, ese pueblo,
es marginal, analfabeto funcional. No conocen la nomenclatura de la política, pero opinan de la política porque así es la libertad de pensamiento y así es la propia política. Entonces, ¿a quién va a escuchar? ¿Y qué va a escuchar? ¿Qué es lo que tiene ese pueblo para decir? Entonces yo creo que sustentar esa necesidad de cercanía de algunos actores políticos con las personas, no creo que es errático en términos tácticos y metodológicos, es insostenible además. Entonces, eso de querer desprestigiar a un actor político porque no tiene la cercanía con el pueblo, no, me parece que es tercermundista, es retrógrado, repito, además no es posible y sobre todo en estos tiempos. Ese era el primer rescate que quería hacer de lo que decía Valentina y algunas otras personas, con Valentina con mucho contenido, a diferencia de otros. Y lo siguiente, lo segundo, y por último, Valentina en su post dice más o menos que cómo es posible, que acaso el Juan Guaidó no tiene un plan. No tiene un plan, Valentina. Tiene varios planes. Inclusive hay un comité estratégico, le presentó cerca de 47 planes estratégicos, tácticos, para poder alcanzar la meta del cese de la usurpación. Tú me dirás, bueno, pero ¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué no tienen por qué conocerlo? No tienen por qué conocerse. El arte de la guerra, más básico, no tiene por qué conocerse. Es mentira, es falso, tenemos que sacar de nuestro ideario que los actores políticos deben decir todo, porque así es la democracia y el pueblo lo exige. No tiene por qué decirlo. Y cuando se dice, cuando se cometen los errores, porque los científicos analistas formados en Venus, entonces distorsionan las realidades, se pierde tiempo que además se requiere para poder ejecutar esas acciones. Miren, por política comparada no hay una sola experiencia que indique que en un año o en 2 años, que es lo que tiene el presidente Guaidó en el interinato, se pueda desmontar todo este grupo criminal que se apoderó del Estado venezolano. No es posible. No existe una experiencia que demuestre que sí, que por el contrario sí lo es. Entonces es egoísta creer que el presidente Guaidó y su equipo no tienen un plan, están improvisando, están inventando. Eso no es cierto. Solo que hay un sinfín de elementos que convergen en esas estrategias, esos diferentes planes que para tomar la decisión, o quizás ya la tomaron o están pronto a tomarla, para el plan de acción, para la puesta en escena, bueno, se necesita tiempo, un tiempo en específico, se necesitan otros talentos que puedan concatenar las acciones y las voluntades y sobre todo recursos. Entonces, con esto cierro. Creo que debemos quitarnos de la idea, queridos amigos, que el presidente Guaidó tiene la obligación de decir absolutamente todo en función de la agenda política que es el cese de la usurpación sin elecciones. Aquí yo no voy a hablar de eso porque es perdedera de tiempo. No hay elecciones en Venezuela hasta el cese de la usurpación. Pero entonces entendamos que no tiene por qué decir todo. Y ese fulano pueblo, mire, eso no es más que un discurso trasnochado, un discurso retrógrado, si se quiere, inclusive fuera de tiempo, anacrónico. Entonces, son momentos donde quizás el presidente Juan Guaidó necesita más de un equipo político, partidista, técnico, para entonces luego articular acciones con la sociedad. Pero no es a la inversa, no es cierto. Con esto cierro. Sé que quizás va a tener algunas críticas, repito, no me importa, pero no hay un tejido social sobre el pueblo que pudiera permitirles entonces exigir que los gobernantes los escuchen. Políticamente somos disfuncionales, analfabetos funcionales,
como pueblo, como grupo de personas en ese territorio, y bueno, los actores políticos no tienen por qué escucharlo. Quien diga que lo escuche y que es sobre el pueblo y que el pueblo es lo que está en su sangre, eso no es más que emociones vendidas, un plan de marketing muy malo para poder generar allí un nivel de confianza. Valentina querida, siempre te leo, siempre te escucho, siempre estoy revisando tu contenido. Seguramente tendremos alguna otra oportunidad para debatir esto y otros temas. Un fuerte abrazo a todos.